Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hoy día entraremos en un tema, el ser fiel a Dios solo para valientes. En la medida que ahondemos en este tema se darán cuenta del por qué es solo para valientes este llamado de Dios. Como siempre les recuerdo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 y por tanto tomen sus Biblias y vayan a Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Como sabemos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Josué es parte de la ley, pero como estudiamos con anterioridad, Jesús, el Hijo de Dios, en el cumplimiento de su ministerio, enseñó que toda la ley y los profetas dependía, colgaba o pendía, de solo dos mandamientos. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Veamos este mismo versículo en el interlineal griego-español. Mateo 22:40. En estos, los dos mandamientos, o mandatos, entera la ley y los profetas, voceros están siendo colgados. ¿Nota la diferencia? Dice que toda la ley y los profetas cuelgan de estos dos mandamientos. En resumen, de nada vale recitar el Antiguo Testamento si no se cree y se viven estos dos mandamientos. Y como acabamos de ver en el estudio anterior, ¿quién es mi hermano de acuerdo a la palabra de Dios y no según las religiones? Mi hermano es el que vive la sana doctrina. Y la palabra hebrea usada para prójimo es rea y significa asociado. Por tanto, el término prójimo en la Biblia se refiere a una persona semejante a nosotros que puede ser interpretado como alguien que es cercano, un amigo o vecino, con nuestros mismos intereses. Por tanto, todo aquel que esté procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado es mi hermano, mi prójimo, mi asociado. ¿Se entiende el por qué debemos esforzarnos y ser muy valientes? Cuando se ha tomado la decisión de ser fiel a Dios, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus guías, sus ordenanzas, y actuamos creyendo sus promesas, debemos tener claro que no será un camino fácil, ya que en primer lugar debemos renovar nuestras mentes para adherirnos a la palabra de Dios, cambiando los viejos patrones de pensamiento. Luego, vencer, dominando al viejo hombre en nuestra mente, que está susurrando miedos, dudas y temores en cada instante de nuestras vidas, lo que no será fácil si no se limpia la casa. Nuestra mente dejando de ser fariseos, ya que eso fuimos mientras estuvimos participando en la religión, cualquiera sea la denominación o nombre que tenga. Mateo 23:26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Bien, fui muy valiente, limpié mi mente, mi casa, de la vieja levadura, limpié mi mente de aquella verdad a medias que mantenía y alimentaba y que había recibido de las religiones a través de los tiempos, pero que contenía errores doctrinales que el viejo hombre, el aguijón en mi carne, el enviado de Satanás, se encargaba de mantener vivo en cada pensamiento sobre la palabra de Dios que yo tenía. Por tanto, debí limpiar la casa, ese aposento al que entro para orar a mi Padre y que ve en lo secreto. Pero no solo limpiarlo de la vieja levadura, debí llenarlo con la sana doctrina, sin interpretación, pura tal como Dios nuestro Padre la inspiró a los santos hombres. Pero si no hago la tarea completa, tendré consecuencias. La palabra viva me advierte de lo que podría pasar. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Mateo 12:44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada.
Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, si se recibió la doctrina correcta, si se fue confrontado con la verdad, si se nos mostró el camino alto y fueron abiertos nuestros ojos, si se aceptó que se vivía literalmente fuera de la voluntad de Dios, aunque asistía a reuniones, andaba con la Biblia, podía recitar versículos de memoria, pero no entendía que solo era conocimiento literario, que no hablaba siendo inspirado por Dios, que se cumplía en el versículo de 2 Corintios que dice que el adversario cegó los ojos de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Entiendan esto. No entendía que solo era conocimiento literario, que no hablaba siendo inspirado por Dios, y que se cumplía el versículo de 2 Corintios que dice que el adversario cegó los ojos de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queda claro el por qué, a pesar de leer la palabra de Dios, no entendía que tenía la doctrina o la práctica errada. No lograba asimilar para mí ese versículo que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero si vemos este versículo de 2 Corintios en una traducción del griego, aún nos da mayor luz o mayor entendimiento de lo que nuestro Padre nos comunica. 2 Corintios 4:4. En quien es el Dios de la edad, siglo, esta cegó las percepciones mentales de los carentes de fe, confianza, dentro de no resplandecer a ellos la iluminación del Evangelio, buen mensaje de él gloria, esplendor de él Cristo ungido, quien está siendo imagen de él Dios. Se darán cuenta que se dejó la palabra griega ume, que se traduce no, con infinitivo o imperativo, un no absoluto, intransable, inviolable y permanente en el tiempo. Léalo de nuevo el versículo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca. Ese no es la palabra, ese no absoluto. Esa es la intención del adversario, que no resplandezca en nosotros la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Veremos ejemplos de gente que, a pesar de haber recibido la doctrina correcta, fueron ahogados por las religiones y los afanes de la vida. Dejaremos de mencionar a Judas, que habiendo recibido la doctrina correcta y haber visto la práctica de la doctrina correcta, enseñada y vivida por el Hijo de Dios, por Jesús, erró, volviéndose a la religión, escuchando a los sacerdotes. Por tanto, veremos otros ejemplos, comenzando por seguidores o discípulos. 1 Timoteo 1:29. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Un líder puede extraviarse errando en doctrina o práctica de la palabra revelada de Dios a pesar de que en algún momento vivió de acuerdo con ella enseñándola. La respuesta está en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muchos dirán, quizás no esté haciendo lo correcto, pero Dios mira el corazón. ¿Has escuchado ese término? Oye, puede que yo esté errado, pero Él me mira en mi corazón, que es puro y es sano y es bueno.
es solo una excusa para no renovar la mente y enmendar el camino corrigiendo el error. Pablo es el mejor ejemplo de un seguidor de una religión que al conocer la sana doctrina y la correcta aplicación de esta, Dios le entregó las mayores revelaciones para nuestro tiempo: la salvación, las manifestaciones del Espíritu, los ministerios, la esperanza, la vida eterna. Es decir, todo lo que hemos estudiado nosotros en todo este tiempo. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Háganse esta pregunta: ¿el corazón de Pablo era perverso? No, él creía firmemente en su corazón que hacía la voluntad de Dios. Creía que su liderazgo era inspirado por Dios. Su líder era Gamaliel, un fariseo con gran autoridad y conocimiento. Ahora, ¿cómo se consideraba antes a sí mismo Pablo? Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora bien, ¿cuántos líderes, discípulos o seguidores de las religiones pueden tener, tuvieron o tendrán esta actitud y compromiso de revalorar todo lo que sabían o habían vivido? Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Recuerdan el nombre de este estudio? ¿El ser fiel a Dios solo para valientes? Se debe ser muy valiente para reconocer el error que se vivía o profesaba, no importando que lo hicieran con un corazón limpio, aunque aún así era un error doctrinal o práctico. Veremos ahora un ejemplo de un hombre que, sabiendo mucho de la palabra de Dios y viniendo de una prestigiosa fuente de conocimiento, como lo era Alejandría, aún así no tenía toda la información, solo conocía una parte. Pero al ser confrontado y corregido, habiendo enmendado su doctrina y práctica, fue de gran provecho a la iglesia del primer siglo. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo a la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Se entiende ahora que solo se es de gran provecho a la iglesia, la asamblea, el grupo de creyentes, cuando se enseña la doctrina correcta, como en este caso, que se sacó del error a Apolos de seguir enseñando como correcto para ese tiempo el continuar practicando el bautismo de Juan, es decir, el bautismo en agua. Y cuando lo aprendió y creyó, fue de gran provecho a los llamados. Y para aclarar, Aquila y Priscila habían pasado tiempo con Pablo. ¿Les habrá enseñado a manifestar el Espíritu de Dios hablando en lenguas? ¿Les habrá enseñado a cómo bautizar a la gente que creía con el bautismo del Espíritu Santo? Ya que eso era exactamente lo que Pablo hacía. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2,
les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántas religiones, religiosos, líderes, seguidores a esta pregunta responden igual hoy? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuántas religiones siguen bautizando en agua hoy? ¿Alguien les habrá entregado la sana doctrina llevando adelante su ministerio de reconciliar al hombre con Dios? ¿Les valdrá de algo el tener un buen corazón en el bema en el tribunal de Cristo, si es que renacieron en algún momento, o en el juicio de Dios cuando sean abiertos los libros de la vida y sean juzgados según sus obras? ¿O se les demandará la sangre de todos aquellos que por su ignorancia, ceguera o dureza de corazón se perdieron por la enseñanza y la práctica de una verdad a medias? Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero si callara y no hiciera lo que Dios nuestro Padre manda, ¿qué les pasará a ese hombre o a esa mujer que, teniendo el conocimiento de la doctrina y la práctica correcta, no cumple con el ministerio de reconciliar al hombre con Dios? Ezequiel 3:17. Dijo el hijo de hombre: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Para hacer el trabajo encomendado por nuestro Padre de ser sus embajadores, llevando adelante el ministerio de reconciliación, se debe ser fiel a Dios primero y siendo muy valiente. Así que, amados de Dios, recuerden y mantengan estos versículos en su mente. Si no hacen el trabajo, teniendo el conocimiento, y ustedes, teniendo gente alrededor o siendo líderes de ella, y no los confrontarán con la verdad, Dios les demandará de su mano la sangre de ellos. Dios les bendiga y nos estamos viendo.